Buenos días, hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, poder acercarme por este medio que es una bendición que podamos contar con la internet para enviar el mensaje en una época tan particular como la que estamos viviendo, y es un beneficio del Señor para nosotros en este momento. Espero que el Señor use la palabra en la vida de cada uno de ustedes, que estén guardados por el Señor mientras esperamos volver a congregarnos juntos en este lugar. Me pareció bien poder estudiar doctrinas en este tiempo, lo tengo en el corazón, y así como hemos estudiado las doctrinas de la gracia, que son la esencia del Evangelio bíblico, me pareció bien a mí ahora abordar el tema de la eclesiología. Es la palabra técnica para referirnos a la doctrina de la Iglesia. Y luego de haber hablado nosotros acerca de la importancia de la Iglesia, y luego de haber hablado acerca de la necesidad de la Iglesia, lo necesario que es para la vida espiritual la Iglesia, vamos a entrar nosotros a dar los primeros pasos en la doctrina en sí, y vamos nosotros a hablar acerca del concepto de la Iglesia. Necesitamos, queridos hermanos, nosotros tener pautas que puedan definir qué es una iglesia. Habiendo tantas iglesias, queridos hermanos, en el lugar donde nosotros vivimos, especialmente en Buenos Aires, una ciudad tan poblada, habiendo tanta gente y habiendo tantos lugares, queridos hermanos, que se han abierto como la iglesia de Dios y que son diferentes en cuanto a doctrina, en cuanto a práctica, en cuanto a forma en que tienen sus reuniones. Son todas las iglesias la iglesia de Dios. Podemos decir que muy a pesar de todas esas diferencias, igual son la iglesia de Dios. Sencillamente con nombrar a Cristo ya es un lugar que se puede decir que es la iglesia de Cristo. Bueno, para responder esto nosotros necesitamos saber si hay pautas en la Escritura que nos ayuden a definir la iglesia de Cristo. Vamos a ir nosotros en este estudio desde lo más rudimentario hasta lo más complejo. Y quiero decir que varias de las cosas que vamos a mencionar nosotros en esta mañana, en el estudio de esta mañana, después se van a ir desarrollando a la medida que se desarrolla la doctrina. Y quiero decir eso porque hoy vamos a mencionar algunas cosas de manera general, pero esas cosas necesitan después una especificación, desarrollarse un poco más para no dar lugar a la subjetividad y además para no dar lugar sin duda alguna al hecho de la ambigüedad, no dejar las cosas en manera ambigua, porque la Escritura define mucho de lo que nosotros conocemos de la Iglesia. Y creo que en verdad parte de los problemas de algunas iglesias hoy en día o del concepto de la Iglesia justamente tiene que ver con esto, la ambigüedad y el hecho de la subjetividad. Parece ser que algunas cosas, algunos piensan que han quedado al criterio de las personas y otras cosas parece que se han tomado de manera muy ambiguas, pensando que la Biblia no especifica algunas cosas acerca de la iglesia. Bueno, por eso es que vamos a ir desde lo más rudimentario, avanzando después hasta lo más complejo en el estudio de la doctrina. Vamos a comenzar nosotros diciendo algunas cosas en esta mañana para poder dejar en claro un concepto acerca de lo que es una iglesia. Respondiendo a la pregunta entonces, ¿qué es una iglesia? ¿A qué podemos llamar nosotros una iglesia? Bueno, en primer lugar, una iglesia, queridos hermanos, es un grupo de personas reunidas en un mismo lugar. Es un grupo de personas reunidas en un mismo lugar. Esta es la idea más básica, más rudimentaria, pero que necesitamos acentuar. Un grupo de personas. Y este concepto, esta idea viene del significado mismo de la palabra iglesia. Ese es un término que nos viene a nosotros del idioma griego y es la palabra eclesia. Es una palabra compuesta por un prefijo ex que nosotros usamos en varias de nuestras palabras: expirar, respirar hacia afuera; exponer, que es poner afuera; explicar, que es abrir el pliegue hacia afuera, eso es explicar, pero usamos, en varias de nuestras palabras usamos ese prefijo, el prefijo es, que significa hacia afuera. Y la otra palabra que compone la palabra iglesia es la palabra clesia,
que significa llamar o convocar, que viene de la palabra griega kaleo, que es llamar, es convocar a alguien. Así que el significado de iglesia es que es un grupo de personas llamadas fuera o convocadas fuera, salir de sus asuntos personales para congregarse en un lugar todos juntos y tratar un asunto en particular. Esa es la idea más básica de lo que es una iglesia. Ahora, el término no es propio del cristianismo. Nosotros hoy en día usamos la palabra iglesia referido específicamente al cristianismo, pero en su origen la palabra no era propia del cristianismo, sino que surgió en la antigua Grecia. Y esa palabra se usaba en Grecia, antes de la venida de Cristo, en el comienzo de lo que conocemos hoy nosotros como la democracia, para referirse a un grupo de personas en las ciudades de Grecia que eran convocadas para salir de sus casas, dejar los asuntos personales de sus casas, reunirse en las plazas de las ciudades de Grecia y poder tratar los asuntos de la ciudad. Era lo que conocemos nosotros como nacimiento de la democracia. Y a esa gente reunida en las plazas para poder tratar los asuntos políticos de la ciudad, los asuntos concernientes a la vida de la ciudad, se los llamaba iglesia, eclesia. Personas llamadas fuera de sus asuntos personales para congregarse en un tema en común. Bueno, esa palabra fue la que tomó Cristo, queridos hermanos, para designar al grupo de personas que Él llamó a seguirle. Así que Él consideró, queridos hermanos, que esa palabra identifica de manera particular y especial al grupo que Él iba a formar, su iglesia. Así que esta es la idea más básica. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es un edificio material, sino es un grupo de personas reunidas. Por eso, algunos textos en la Escritura traducen la palabra eclesia no como iglesia, sino como congregación o asamblea. Porque eso es lo que es. Es una congregación de personas, es una asamblea de un grupo de personas. Y el término, queridos hermanos, conlleva la idea de estar juntos en un mismo lugar. El término iglesia conlleva la idea de estar juntos en un mismo lugar. Por eso encontramos nosotros un énfasis muy marcado en la Escritura, especialmente en el libro de los Hechos, cuando Lucas habla acerca de la iglesia naciente. Vamos a encontrar nosotros allí un énfasis muy marcado en que los creyentes estaban juntos en un mismo lugar. Se caracterizaban justamente por esta práctica de permanecer juntos en un mismo lugar. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 44, cuando Lucas habla de ese grupo que recién se había convertido y que dio inicio a la iglesia, a la era de la iglesia, dice así que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay un énfasis por parte de Lucas en acentuar el hecho de que los creyentes que formaban parte de la iglesia estaban juntos en un mismo lugar. Tenían esta costumbre de juntarse, de reunirse. Porque la idea, queridos hermanos, de la palabra iglesia conlleva esa verdad. Ahora, ya sea en una casa o ya sea en un edificio, había un lugar específico, queridos hermanos, que identificaba al grupo de creyentes congregados. Por eso, por ejemplo, Pablo cuando escribe las cartas, o los demás apóstoles escriben las cartas, la carta es enviada a la iglesia que está en la ciudad de Roma, la iglesia que está en la ciudad de Éfeso, la iglesia que está en la ciudad de Filipos, o por ejemplo en sus saludos, él manda saludos y dice, saluda a la iglesia que está en tu casa. Porque en algunos lugares no había un edificio específico para congregarse, entonces alguien ofrecía su casa para que la iglesia se congregue allí. Los creyentes se congreguen allí en un mismo lugar. Ahora, esto nos permite a nosotros decir, queridos hermanos, que nos permite decir que una persona sola no es la iglesia. Una persona sola no es la iglesia. La iglesia es un grupo de personas congregadas en un solo lugar. Un creyente solo, aislado de los demás en su casa, no es la iglesia. Un creyente forma parte de la iglesia, pero un creyente solo no es la iglesia. La idea de la palabra iglesia, el significado de la palabra iglesia, no nos permite a nosotros decir que un creyente solo puede ser la iglesia. Esta es la idea, queridos hermanos, entonces más básica y rudimentaria. No es un edificio, la iglesia no es un edificio, sino, queridos hermanos, son personas reunidas en un mismo lugar. Ahora, esto no es todo. Esto no nos da a nosotros un concepto completo de lo que es la iglesia
como se nos ha revelado en el Nuevo Testamento. Necesitamos algo más. Por eso, en segundo lugar, queridos hermanos, respondiendo a la pregunta, ¿qué es una iglesia? Bueno, en segundo lugar, una iglesia es un grupo de personas llamadas por Dios, convocadas por Dios. Ese es el significado de la palabra eclesia, que es ek, fuera, iglesia, convocados, que se popularizó en la antigua Grecia, se refería a personas que eran convocadas con un propósito específico, como mencionamos recién, acerca de convocarlas para tratar los asuntos políticos de la ciudad. Así que la iglesia es un grupo de personas que fueron convocadas. O dicho en forma bíblica, queridos hermanos, la iglesia es un grupo de personas que fueron llamadas. Fueron llamadas. Así, por ejemplo, se identifica a los creyentes en Hebreos, capítulo 9, versículo 15, por ejemplo. Dice así el texto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados. Y ahí se refiere el escritor de Hebreos a los creyentes como los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué se refiere así? Porque justamente la idea de iglesia, de pertenecer a la iglesia, es que hemos sido llamados. Pertenecemos a la iglesia porque recibimos un llamado, una convocación. ¿Quién hizo esa convocación? Bueno, esa convocación la hizo Dios. Dios llamó a ese grupo de personas que conforman la iglesia, fueron convocados, fueron llamados por Dios. Así dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Así que el llamado, la convocación de esas personas que conforman la iglesia, la hizo Dios. ¿Cómo hizo ese llamado? ¿Acaso lo hizo a través de una voz audible en medio de nuestra soledad, en nuestro cuarto? Bueno, sin duda alguna que no fue así. ¿Cómo hizo ese llamado? Lo hizo por medio del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, nos ayuda justamente a confirmar que esto fue así. Dice así el texto. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, los convocó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo llamó Dios a los creyentes, a las personas para que vengan a formar parte de la iglesia? Lo hizo por medio del Evangelio. Queridos hermanos, esto nos ayuda a nosotros a entender una verdad, pero que es de suma importancia en la teología. El llamado del Evangelio para la salvación tiene consigo implícito el llamado a formar parte de la iglesia. El llamado del Evangelio a la salvación tiene implícita la idea del llamado a formar parte de la iglesia. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios convoca a alguien a la fe y al arrepentimiento en Cristo, lo está convocando directamente también a formar parte de la iglesia, de ese grupo de personas apartadas de sus asuntos personales para dedicarse a un asunto en particular. ¿Para qué los llama Dios? Bueno, sí los llama. A través del Evangelio Dios nos llama para el arrepentimiento y la fe, pero no solamente es para eso. No solamente es para eso, y esto creo que es parte de lo que se ha olvidado en la predicación del Evangelio. Cuando Dios llama a alguien al arrepentimiento y la fe, también lo llama para ser de Jesucristo, pertenecer a Cristo Jesús. Por ejemplo, lo dice así en Romanos 1:6. También nos llama para ser santos. El llamado del Evangelio no solo es al arrepentimiento de la fe, sino es para ser santos. Romanos 1:7 dice esto, y también Efesios capítulo 1. El llamado al arrepentimiento y la fe también es para seguir las pisadas de Cristo, primera de Pedro 2:21. Es para estar en comunión con Cristo, el versículo que leímos recién en primera de Corintios 1:9. Es para tener una esperanza celestial, para poner nuestra mirada ahora en lo eterno y quitar nuestra esperanza aquí en la tierra, Efesios 4:4. Y es para anunciar las virtudes de Cristo, primera de Pedro 2:9. Queridos hermanos, todo eso está implícito en el llamado del Evangelio. El llamado al arrepentimiento es un llamado a formar parte de la iglesia, y formar parte de la iglesia con un propósito. Cuando los ciudadanos griegos eran convocados por los dirigentes de la ciudad, eran convocados para venir a la plaza, se los convocaba con un propósito específico. Hoy en día, cuando uno va a la plaza para descansar, para tomar mate, para poder tener un tiempo de esparcimiento. En el tiempo
de la Grecia antigua, en el nacimiento de la democracia, sabían que cuando eran convocados a la plaza era para ocuparse de un asunto particular, que en ese caso eran los asuntos políticos de la ciudad. Hoy en día, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos acerca del llamado del Evangelio, hemos olvidado, hemos omitido que dentro de ese llamado está un llamado a formar parte de la iglesia. Está implícito en esa convocatoria. Así que, queridos hermanos, como podemos ver en este texto, los creyentes son llamados a tener un solo asunto en común. El llamado del Evangelio es llamar personas a formar parte de la iglesia para ocuparse en un asunto en común. ¿Cuál es ese asunto? Ese asunto es Cristo. Ese es el fundamento, ese es el propósito por el cual nosotros nos congregamos como iglesia. Poder servir y poder adorar a Cristo Jesús. Ahora notemos, queridos hermanos, que el llamado del Evangelio está ligado justamente al llamado a congregarnos como iglesia. Por eso es, quienes son llamados a Cristo para salvación son llamados a congregarse con la iglesia. Así que vemos esto nosotros. Congregarse no es que uno se congrega para ser salvo, no es que uno se congrega para ser salvo, sino que el congregarse, queridos hermanos, de forma permanente y de manera comprometida con la iglesia, es la evidencia, la primera evidencia externa de aquello que ha pasado dentro de nuestros corazones, la salvación. La salvación. Por eso, queridos hermanos, decimos esto, lo hemos acentuado muchas veces nosotros aquí desde el púlpito y hemos dicho que en verdad no podemos pensar que alguien haya sido salvo y no quiera congregarse, no quiera estar con la iglesia. ¿Por qué? Porque viene en el ADN del creyente el deseo de estar con la iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido llamado por Dios. Ha sido convocado por Dios, y ese llamado irresistible del cual hablamos nosotros en la doctrina de la gracia es un llamado que el creyente no puede dejar de obedecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo impulsa justamente a obedecer ese llamado. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Los que se habían convertido en el mensaje de Pedro, a través del mensaje de Pedro, cuando ellos dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. La primera evidencia, manifestación pública de que eran salvados, se bautizaron, confesaron a Cristo públicamente. Lo segundo que hicieron fue congregarse, unirse al grupo de creyentes. Noten cómo dice el texto esto en Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Dice así, así que los que recibieron su palabra, ahí habla de recibir la palabra, no habla de orar, como algunos hablan hoy acerca de recibir a Cristo, habla de recibir la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Lo primero que hicieron, queridos hermanos, luego de haber creído fue bautizarse, y luego de bautizarse se añadieron. Un resultado natural de una salvación verdadera, queridos hermanos, es que la persona se congrega con los creyentes. Está en el ADN del creyente. Dice en Hechos 2:47 también así, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una traducción un poco más exacta al texto bíblico dice así, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvados. Así que el resultado, queridos hermanos, de la salvación inmediato, la evidencia práctica, visible, de una fe que ha pasado, que ha surgido en el corazón para salvación, es que la persona se congrega. No nos congregamos para ser salvos, nos congregamos porque hemos sido salvados. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Dios. Es la convocatoria de Dios. Así que este segundo punto, queridos hermanos, nos ayuda a ampliar el concepto y decir que la iglesia no solo es gente reunida, son personas que han respondido al mensaje del Evangelio y de manera comprometida se reúnen con el propósito de glorificar y servir a Cristo. Queridos hermanos, tengamos cuidado con el hecho de qué clase de iglesia queremos formar. No es una cuestión de tener gente solamente en la iglesia. La cuestión es tener gente que ha sido llamada por Dios. Eso debe conformar la iglesia de Cristo. Es cierto, queridos hermanos, que dentro de toda iglesia hoy en día, aquí en la tierra, en el tiempo que estamos en la tierra, es cierto que dentro de una iglesia puede haber personas que se reúnen y aún así no son salvos, no entienden el Evangelio. Y muchos de ellos, en verdad, no tienen un compromiso con la iglesia. Es cierto que puede haber personas así. Pero lo cierto es también, queridos hermanos,
que aunque haya personas que no son salvas y están asistiendo, lo que no puede suceder es que haya alguien que sí haya sido salvado y no quiera congregarse con la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es parte justamente de la convocatoria del Evangelio al arrepentimiento y a la fe. Por eso yo digo, queridos hermanos, que debemos tener cuidado nosotros. Nosotros debemos saber que lo que Dios quiere es formar su iglesia con personas llamadas, convocadas para poder venir a Cristo. Entonces, para convocar a esas personas no necesitamos otra cosa sino predicar el Evangelio de Cristo. No se nos mandó a nosotros a tratar de juntar la mayor cantidad de gente posible dentro de la iglesia, sino a predicar el Evangelio para que Dios convoque a aquellos que quieren seguir y adorar a Cristo. Es cierto que no todos los que asisten a una iglesia son salvos, pero queridos hermanos, todos los que son salvos necesariamente asistirán, se comprometerán con la iglesia. Eso está en el ADN del creyente. Es parte intrínseca del llamado del Evangelio. Por eso, queridos hermanos, es algo innato, es una necesidad natural que los salvados busquen una iglesia donde reunirse. ¿Alguien se convierte? Nosotros nos ha pasado. Nos hemos convertido y lo más natural es que queremos buscar una iglesia. Nos mudamos por alguna razón, por la razón que sea, del lugar donde estamos lejos de la iglesia donde íbamos y lo primero que pensamos nosotros es ¿dónde hay una iglesia para congregarnos? Es una necesidad en el corazón del salvado buscar un lugar donde congregarse. Bueno, ya hemos explicado nosotros la semana pasada las razones de esto, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, queridos hermanos, esta idea, aunque bíblica, no es completa. Esta idea no es completa. Así que la iglesia no es solo un grupo de creyentes que se reúnen en un mismo lugar. No es esta idea completa. Un grupo de creyentes salvados y con el deseo de glorificar y servir a Cristo no necesariamente es una iglesia. Esto es parte del concepto, pero no es el concepto completo. Y digo y menciono esto porque algunos, por ejemplo, toman Mateo capítulo 18, donde Cristo dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Algunos toman este texto para decir, bueno, mira, ahí dice Cristo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y dice, ahí está una iglesia, ahí hay una iglesia. Bueno, esto tiene algunos problemas, esta forma de interpretar ese pasaje, porque entonces nosotros entraríamos en algunas dificultades para definir una iglesia. Por ejemplo, en una familia donde los creyentes son 2 o 3, incluso más de 3, entonces podríamos decir tranquilamente que allí hay una iglesia. O, por ejemplo, un grupo de amigos creyentes que se acostumbran a juntar en determinado lugar y son 5, 6, 7 u 8, diríamos entonces que hay una iglesia allí. O es más, en un seminario bíblico, en un instituto bíblico donde hay varios creyentes, más de 10, ¿podríamos decir entonces que hay una iglesia allí? Bueno, queridos hermanos, sencillamente creyentes congregados en un mismo lugar no necesariamente significa que eso es una iglesia. El pasaje ese de Mateo, queridos hermanos, ha sido mal interpretado porque está interpretado fuera del contexto. Cristo no dijo eso para definir qué es una iglesia. Cristo dijo eso en el contexto donde se está enseñando acerca de cómo se disciplina dentro de la iglesia, cómo disciplinar a alguien que realmente mantiene un pecado en su vida. Dentro de ese contexto, Cristo habló acerca de cuáles son los pasos a seguir y qué determinaciones tomar. Y cuando la iglesia toma una determinación dirigida por sus líderes respecto a alguien que no quiere arrepentirse de su pecado, dice que la iglesia tiene autoridad para poder ejercer disciplina sobre esa persona y si es necesario expulsarlo de la iglesia y tratarle como a un gentil publicano, como a alguien que en verdad no es salvado. Es decir, si no responde a la disciplina de la iglesia, que dice que hay un problema serio que posiblemente no sea salvo. Y dice, si toman esa determinación, habiendo dado los pasos en la disciplina, bueno, donde están 2 o 3 reunidos, tomando esa determinación, está en el contexto, hay una referencia clara al liderazgo de la iglesia, bueno, entonces ahí estoy yo. No está definiendo el texto, queridos hermanos, qué es una iglesia, sino qué sucede dentro de la iglesia cuando se está tratando un tema de disciplina. Así que tengamos cuidado con tomar el texto de forma aislada. Queridos hermanos, un grupo de creyentes reunidos en un mismo lugar, acostumbrarse a juntarse,
en un mismo lugar, con propósitos espirituales, no necesariamente es una iglesia. Eso significa que debe haber algo más que pueda definir a una iglesia. Por eso vamos nosotros a nuestro tercer punto, que nos ayuda a definir justamente con precisión un poco más qué es una iglesia. ¿Qué es una iglesia? En tercer lugar, queridos hermanos, es un grupo de personas salvadas por la fe, reunidas bajo un liderazgo. Una iglesia es un grupo de personas salvadas por la fe y reunidas bajo un liderazgo bíblico. Ahora, me atrevo a decir esto, queridos hermanos, y a afirmar esto con base en el pasaje por excelencia que tenemos en la Biblia acerca de la iglesia. ¿Cuál es ese pasaje por excelencia? Es Mateo 16, 18. Dice así el texto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. ¿Por qué es el pasaje por excelencia? Bueno, porque es la primera mención que hay en la Biblia acerca de la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. Hay referencias a la iglesia, pero de manera indirecta. Hay referencias de una manera sutil a la iglesia, pero la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento. No se sabía que iba a haber un pueblo de Dios llamado la iglesia. No se sabía esto. Pablo habla de este misterio en capítulo 2 y capítulo 3 de la carta a los Efesios. Pero así que esta es la primera mención, la primera vez que se revela que va a haber una iglesia, que en Cristo va a ser una iglesia. Por eso es el pasaje por excelencia. ¿Y por qué es por excelencia? Porque también hay un principio en la Escritura que nos dice a nosotros, que es el principio de la primera mención, que para poder entender todo asunto, toda doctrina de la Escritura, que es importante, nosotros debemos ir a la primera vez que se menciona. ¿Por qué? Porque ahí está la semilla, está la doctrina o el asunto en germen, y tiene todos aquellos detalles importantes que son fundamentales para entender sobre el asunto. Es el principio de la primera mención. Y justamente entender este texto de Mateo capítulo 16, versículo 18, nos ayuda a nosotros a entender dos cosas fundamentales acerca de la iglesia, que son las dos cosas que Cristo menciona en ese pasaje acerca de la iglesia. En primer lugar, Cristo habla acerca del fundamento de la iglesia. La iglesia, primeramente, es una idea de Cristo, vamos a acentuar eso, el correr de la doctrina, pero también nosotros notamos en verdad que Cristo tomó la iniciativa de hablar con los discípulos en ese momento para decirles que va a edificar la iglesia sobre sí mismo. Él es el fundamento de la iglesia. Recuerden que en ese texto, el contexto comienza cuando Cristo le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después de que los discípulos respondieron, les preguntó Cristo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, tomando la iniciativa en nombre de todos los discípulos, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En base a esa declaración, con base en esa declaración, queridos hermanos, es que Cristo le dijo: y yo también te digo, así como mi Padre te reveló quién soy yo soy el Hijo de Dios, no soy un simple hombre, no soy un simple profeta, yo soy el Hijo de Dios, Dios mismo. Con base en esa declaración, yo te digo también a ti, Pedro, que edificaré mi iglesia sobre esta roca. Hay un juego de palabras allí en el versículo 18, cuando dice tú eres Pedro, la palabra Pedro y la palabra roca que aparece en ese texto, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es como un juego de palabras en griego, porque son iguales, solamente hay una pequeña diferencia entre la una y la otra. Y la palabra Pedro, que es Petra en griego, habla acerca de una roca que es cortada de la peña, pero la palabra roca que utiliza Cristo ahí, que es similar a la otra palabra, en realidad se refiere a una peña, haciendo la diferencia entre Cristo y Pedro. Y Cristo le dice: tú eres Pedro, tú eres una pequeña roca cortada de la peña, pero sobre esta peña, esta gran montaña, hablando acerca de Él mismo, haciendo la diferencia con Pedro. Y la iglesia la voy a edificar sobre mí mismo. Así que establece el fundamento de la iglesia. Cristo, queridos hermanos, es la piedra principal de la iglesia. Eso es lo que está estableciendo justamente Cristo ahí. Por eso es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero Cristo establece algo más, que a nosotros nos da una pauta para saber a qué podemos denominar una iglesia de Cristo, una iglesia verdadera. Y es lo que dice en el versículo 19. En el verso 19, lo que está diciendo Cristo es que está dejando sentado el liderazgo de la iglesia.
El verso 19 dice así: y a ti, hablándole a Pedro, representando a los discípulos, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué estaba haciendo Cristo ahí? Estaba estableciendo el liderazgo de esa iglesia que él iba a edificar. La iglesia futura, edificaré mi iglesia. La iglesia todavía no estaba oficialmente inaugurada. Y dice, yo edificaré mi iglesia. Y ustedes, dice, serán el liderazgo de esa iglesia. A ti te doy las llaves del reino, y también todo lo que ates y desates será atado y desatado en los cielos. Bueno, es importante entender eso, queridos hermanos, porque atar y desatar, juntamente con el tema de las llaves del reino, son figuras representativas de autoridad. Son figuras propias de la cultura hebrea. Nosotros no es tan común para nosotros porque en nuestra cultura no usamos esas figuras para hablar de autoridad. Pero en la cultura hebrea se refería a eso, y se refería a la autoridad que tenían los líderes religiosos para permitir o no permitir determinadas cosas. ¿Qué se debía hacer y qué no se debía hacer? Tenían la autoridad los maestros, los líderes religiosos. Así que habla de autoridad, la idea de ejercer autoridad. Quiero aclarar aquí en un pequeño paréntesis, queridos hermanos, porque este texto ha sido mal utilizado, especialmente mucho en algunos lugares donde se denominan cristianos. El texto acá, y también en Mateo 18, que son los dos lugares donde el texto aparece, donde la idea aparece, en ningún momento, ni el contexto, ni la idea original, ni la costumbre hebrea, en ningún momento eso quiere decir atar y desatar bendiciones o atar y desatar a Satanás. No está hablando nada de eso, ni tampoco atar maldiciones. No hay nada de eso en el texto, queridos hermanos. Así que si alguien utiliza este texto para hablar de que Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar a demonios, a Satanás, bendiciones y maldiciones, es una mala interpretación de lo que está diciendo aquí. Porque lo que está diciendo Cristo justamente es que le está dando autoridad a Pedro y a los apóstoles para ser los líderes de la iglesia, dirigir la iglesia tomando determinaciones. Y que esas determinaciones son, siempre que sean obviamente bajo las directivas de Cristo, lo que Él les enseñó, esas determinaciones son apoyadas o aprobadas por el cielo, o ya han sido aprobadas en el cielo. Eso significa atar en el cielo y atar en la tierra. Bueno, esto es confirmado, lo que estoy diciendo, por Mateo 18, porque en Mateo 18 se vuelve a hablar de atar y desatar, y ahí se nos amplía el contexto. Noten lo que dice Mateo 18, 17 al 20, habla de esta manera. Dice así: si no lo oyere a ellos, habla acerca de la disciplina dentro de la iglesia. Dilo a la iglesia, habla del hombre que está siendo enfrentado con su pecado, pero no responde. No admite su culpa y no se arrepiente. Si no oyere, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Piensa que en verdad es un incrédulo, debería responder a la disciplina. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, cualquier cosa referente a qué, a esto, al tema de la disciplina, ahí está el contexto de este texto, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Así que, queridos hermanos, ahí está otra vez mencionado el atar y desatar, y está en un contexto donde se está hablando de qué debe hacer la iglesia ante un caso de pecado, de alguien que no se arrepiente, de alguien que no confiesa su falta y que no la admite y que no quiere tener ningún cambio. Bueno, diciendo, ustedes tienen la autoridad para poder determinar hacer esto. ¿Qué? Bueno, expulsarle de la iglesia y tomarle como un incrédulo. Considerar que quizás es incrédulo, por eso expúlsanlo, porque debería admitir su falta. O también para perdonarle, para decir, bueno, en verdad, como se arrepintió, nosotros realmente quitamos la disciplina y le admitimos una vez más en la comunión de la iglesia. Ustedes tienen autoridad para manejar esos asuntos. A eso se refiere atar y desatar. Así que, queridos hermanos, en el pasaje por excelencia, que es Mateo 16, 18, acerca de la iglesia, la primera mención de la iglesia, es interesante que Cristo habló de dos cosas que identifican a la iglesia de Cristo. Uno es el fundamento, que es Cristo mismo, y el otro es un liderazgo establecido por Cristo. Un liderazgo establecido por Cristo. Así que, queridos hermanos, la iglesia de Cristo
no solo son personas salvas reunidas, sino son personas que realmente están reunidas bajo un liderazgo bíblicamente establecido para funcionar obviamente como una iglesia. Una iglesia o un grupo de creyentes para funcionar como iglesia debe tener un liderazgo bíblicamente establecido. Bueno, esto es lo que está planteando Cristo aquí. Sí. Eso nos ayuda a nosotros, queridos hermanos, a comprender un poco más la idea de iglesia. Un grupo de creyentes que se reúnen en un lugar para cantar, para leer la Biblia, para orar, y no tiene un liderazgo establecido. Me atrevo a decir, queridos hermanos, que no es una iglesia. No es una iglesia estrictamente en la manera en que nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a desarrollar esa idea nosotros después, ¿sí? Ahora está muy general, yo lo sé, y se pueden presentar algunas preguntas, pero queridos hermanos, esa idea necesita ser desarrollada y lo vamos a hacer. ¿Por qué es necesario un liderazgo? Y una de las razones la voy a decir ahora, en el siguiente punto. Porque en realidad hay un punto más que nos ayuda a nosotros a comprender el concepto bíblico de iglesia. No solamente que deben ser personas reunidas en un mismo lugar y que esas personas son salvadas, han respondido al mensaje del Evangelio, son creyentes, son personas verdaderamente salvas, sino que también tienen un liderazgo establecido que dirige justamente a ese grupo, pero también es un grupo de personas. La iglesia es un grupo de personas salvas reunidas para cumplir un propósito. Eso es una iglesia que se reúne para cumplir un propósito. Recordemos la idea de la palabra iglesia en el uso griego, en el uso de la Grecia antigua, y es el hecho de que la gente salía de sus casas, dejaba sus asuntos personales y se congregaban en la plaza para atender un asunto en particular. O sea, no se reunían simplemente para pasar el tiempo, se reunían con un propósito en particular. Esa es la idea de la palabra iglesia. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 y 18, Pablo dice así de esta manera: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Interesante, hacemos un acento en esa expresión que Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. Así que Pablo da la pauta allí, queridos hermanos, de que hay momentos en que la iglesia se reúne, o sea, que un grupo de creyentes puede reunirse y no necesariamente significa que son la iglesia. Pablo dice que hay un momento en que el grupo de creyentes se reúne y se reúne como una iglesia. Ahí está funcionando como una iglesia. Eso nos da la pauta para entender esto. ¿Y qué es lo que Pablo menciona en esto? Bueno, cuando el grupo de creyentes se reúne, por ejemplo, para cumplir con las ordenanzas de Cristo. Eso nos ayuda a nosotros a entender, porque esto está dicho en el contexto de la mesa del Señor, nos ayuda a nosotros a entender que parte de las razones por las cuales la iglesia debe congregarse, los creyentes deben congregarse como iglesia, es justamente para cumplir con las ordenanzas de Cristo. En este caso es la Santa Cena y también la otra ordenanza que es el bautismo. No es solamente eso, hay algunas cosas más, pero este texto nos da la pauta que la iglesia debe reunirse con propósito, debe reunirse. Hay ciertas características que identifican a un grupo de creyentes reunidos y que están funcionando como iglesia, aparte de tener un liderazgo. A la luz de 1 Corintios, queridos hermanos, capítulo 14, la iglesia también se reúne para ser edificada. La iglesia se reúne para ser edificada. ¿Cuál es el propósito de que realmente los creyentes se junten en un mismo lugar bajo un liderazgo bíblico? Es que realmente se cumpla el propósito de ser edificada. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 23 al 26. Dice así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, enseñan, ese es el ministerio del profeta en el contexto del Nuevo Testamento, y entra algún incrédulo o indocto, por todos los que enseñan, es convencido, y por todos los que enseñan, es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. La palabra edificación es la palabra clave en todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, porque Pablo va a enseñar que había en Corintio un uso equivocado, un mal uso del don de lenguas, y había un énfasis desmedido del don de lenguas en la iglesia de Corintio, y menospreciaban a los que enseñaban, y Pablo dice, no, lo más importante en la iglesia es el ministerio de enseñanza. ¿Por qué? Porque la razón por la cual ustedes se congregan como iglesia es para ser edificados. ¿Y qué los edifica? Bueno, los edifica la enseñanza. Por eso en ese capítulo Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 1000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se reúne, queridos hermanos, por eso dice en la iglesia, cuando la iglesia se reúne para ser edificada, o sea, se reúne con un propósito. No solo para guardar las ordenanzas del Señor, sino también la iglesia se reúne para ser edificada en su vida espiritual. Bueno, esto tiene relación con lo que vimos la semana pasada en Efesios capítulo 4, el hecho de cómo el creyente crece en relación con la iglesia. Todo esto, queridos hermanos, es muy general. Nosotros vamos a avanzar más en todo esto, pero nos da la pauta para decir que hay cosas específicas que hacen a una iglesia. Hay cosas que se hacen cuando están los creyentes reunidos que son propias de lo que hace a una iglesia, ¿sí? Que la identifican como la iglesia de Cristo. Por eso cuando nos encontramos con un grupo que se denomina creyente, simplemente por el hecho de denominarse que son de Cristo, no significa que son una iglesia verdadera. Nosotros lo que debemos mirar es qué tipo de liderazgo tiene. Primero, si tiene un liderazgo, pero también debemos mirar qué tipo de liderazgo tiene. Pero además, ¿qué es lo que hacen en esa iglesia? ¿Cómo es su reunión? ¿Cuál es el foco principal en lo que están ocupados durante el culto como iglesia? Porque lo que dice Pablo es que lo que identifica a la iglesia de Dios es que se juntan para ser edificados en la vida espiritual. Quiero, queridos hermanos, acentuar que la iglesia tiene propósito y eso necesariamente requiere una organización para alcanzarlo. O sea, los creyentes se reúnen como iglesia para algo. No se reúnen por reunirse, no se reúnen sencillamente para tomar una mate y pasar el rato. La iglesia se reúne para cumplir y alcanzar un propósito. Por eso, queridos hermanos, es que para alcanzar ese propósito debe haber un liderazgo. Esta es una de las razones por las cuales decimos que debe haber un liderazgo dentro de la iglesia, porque es la manera de poder alcanzar un propósito. Juntar a las personas, organizar la reunión para lograr un propósito. Bueno, todo eso necesita de muchos detalles que vamos a avanzar a decirlos cuando avancemos en el estudio. Así que debemos tener nosotros en cuenta esto, queridos hermanos. La iglesia se identifica por tener ciertas actividades y tenerlas de cierta manera. Tener ciertas actividades y tenerlas de cierta manera. La carta a los Corintios es una carta escrita a una iglesia que tenía actividades como iglesia, pero esas actividades las hacían mal. Y hacían mal uso de los dones, y hacían mal uso del liderazgo, y también justamente tenían la mesa, por ejemplo, de una manera muy desordenada. Pablo dice, no, si ustedes se reúnen como iglesia, hay una manera de hacer las cosas. Por eso, queridos hermanos, debemos nosotros estudiar la Escritura, porque allí se nos dan a nosotros las pautas de cómo debe ser una iglesia y cómo deben tener las actividades dentro de la iglesia si nosotros nos queremos llamar una iglesia de Dios. Pero a nosotros nos queda algo más y es lo más importante, entiendo yo, en lo que voy a decir en esta mañana. Por eso quedó para el último, no por menos importante, sino por lo más importante. ¿Qué identifica a un grupo de creyentes que se juntan en un mismo lugar? ¿Qué identifica que son una iglesia de Dios? Bueno, ¿qué es una iglesia? Es un grupo de personas salvas por la fe que defienden la verdad. Proclaman y defienden la verdad. Esta es la característica distintiva por excelencia de lo que es una iglesia bíblica, queridos hermanos. Y es la manera que identifica a la iglesia a primera vista. Es una de las cosas que uno puede identificar en primer lugar, saber si enseguida, si la iglesia donde está yendo por primera vez es una iglesia realmente de Dios, es una iglesia bíblica, es una iglesia verdadera. Es que en verdad defiende y proclama la verdad. ¿De dónde sacamos esta idea nosotros? Bueno, de 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Dice así el texto. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este pasaje define qué es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia tiene como su principal preocupación predicar la sana doctrina, tener un liderazgo que enseñe la sana doctrina, tener una membresía que vive conforme a la verdad y defender ardientemente la verdad. O sea, la predicación de la Escritura es el centro de esa iglesia. Usted entra en una iglesia y en verdad lo que ocupa el lugar principal es la enseñanza, la doctrina, la exposición bíblica. Esto también merece, queridos hermanos, un desarrollo más específico. Vamos a hablar de qué clase de enseñanza debe haber en una iglesia que es la iglesia de Cristo, pero si eso ocupa el primer lugar, ya estamos hablando de una iglesia que va por buen camino, que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Lamentablemente, debo decirlo, queridos hermanos, debo mencionarlo, debido a que los creyentes nuevos generalmente son tentados, queridos hermanos, a acercarse, mejor dicho, y seguir algunos predicadores en estos tiempos que no son predicadores bíblicos, y seguir algunas iglesias que no son la iglesia de Dios, queridos hermanos. Así que es necesario decirlo. Los lugares donde hay personas que profesan ser creyentes y el tipo de reunión que tiene está centrado más en la sanidad, en los milagros, en el hablar en lenguas, en experiencias místicas, en hacer promoción de la sal, de tal cosa, el manto de tal otro, y todo parece una cuestión de ritualismos místicos. Bueno, no son la iglesia de Dios, queridos hermanos. En la iglesia de Cristo, en lo que vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, los creyentes se juntaban para poder escuchar la palabra de Dios y ser edificados, cumplir con las ordenanzas de Cristo. Tener comunión, eso vamos a hablar nosotros también en el desarrollo de la doctrina, pero principalmente juntarse a escuchar la enseñanza. Queridos hermanos, si no se hace eso, no es la iglesia de Dios. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad, y es la columna y baluarte de la verdad, y si no se hace eso, no es la iglesia de Dios. Tengamos mucho cuidado. Cuando hablemos sobre el liderazgo bíblico, vamos a hablar que el liderazgo bíblico es un liderazgo masculino. Hoy hay una gran cantidad de mujeres que se han atribuido el rol de pastoras. La mujer tiene un amplio ministerio dentro de la iglesia, queridos hermanos. Puede ser usada en muchas áreas dentro de la iglesia, no hay dudas de eso. Y puede enseñar en ciertos ministerios dentro de la iglesia. Pero la Biblia no le ha otorgado el ministerio de pastor a las mujeres. Y esto no es por una cuestión de discriminación. Queridos hermanos, Cristo ha sido quien realmente trajo a la luz el verdadero valor de la mujer. Por eso había mujeres que le seguían sirviéndole con sus bienes. Acá no es una cuestión de discriminación o de maltrato, es una cuestión de roles y de cómo Dios ha diseñado en cómo debe funcionar la iglesia. No se trata de porque el hombre es más o porque el hombre enseñe mejor que la mujer. Queridos hermanos, hay mujeres que enseñan mejor que algunos hombres, debo decirlo así. Pero eso no significa que porque pueda hacerlo mejor debe ocupar ese lugar. La Biblia enseña, queridos hermanos, que Dios ha establecido el orden en cómo debe ser el ministerio dentro de una iglesia, los roles dentro de una iglesia. Y lo que digo esto, queridos hermanos, es para que nosotros podamos identificar una iglesia bíblica. Una iglesia que se caracteriza justamente por la enseñanza y la predicación. También vamos a desarrollar eso en el estudio. La iglesia de Cristo se dedica principalmente a la defensa, queridos hermanos, de la verdad. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo pone un acento en lo que le está pidiendo a Timoteo. Timoteo, un pastor de unos 45 años que él dejó para ocuparse de las iglesias de Éfeso, que necesitaban orden porque había algunas cosas que no estaban bien.
Y entonces él le dice, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esa apelación al juicio en la eternidad, a Dios como juez, hace que lo que va a decir tome un grado de seriedad muy alto. O sea, cuidado, Timoteo, con lo que haces en la iglesia, porque vas a ser juzgado por Dios. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Cito a Dios como juez en lo que te voy a decir. ¿Y qué le dice? Que prediques la palabra. O sea, que te dediques a predicar en tu ministerio pastoral, en la iglesia. Insistí que lo que tiene que haber es predicación. Y insta a esto en tiempo y fuera de tiempo. Redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Y le dice por qué debe hacer esto. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes no sufrirán la sana doctrina? Bueno, muchos de los que profesan decir ser salvados no van a sufrir la sana doctrina. Esa palabra de sufrir es soportar. No van a soportar escuchar la enseñanza de la doctrina. ¿Qué van a hacer? Buscarán, teniendo ganas de oír, buscarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos. Buscarán maestros que les digan que sus deseos son buenos, que los tienen que alcanzar sus sueños. Buscarán ese tipo de maestros y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Cuando suceda esto, Timoteo, que personas de la iglesia comiencen a irse a buscar otro tipo de iglesia donde en verdad haya más onda, haya más cosas positivas, donde les hablen mejor, vos insistí, no caigas en la tentación de querer empezar a inventar cosas nuevas dentro de la iglesia. Vos seguís haciendo lo que siempre has estado haciendo, enseñando la verdad. No cambies nada, no te sientas tentado a poder hacer cosas nuevas en la iglesia, a ver, para retener a esas personas que se están yendo, para buscar otra cosa porque no soportan más la enseñanza. No hagas nada de eso. Seguí enseñando, insistí en la enseñanza. Queridos hermanos, ¿por qué Pablo le dice esto? Porque la iglesia de Cristo se caracteriza por la enseñanza. Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra fe acá se refiere a doctrina. Y esa expresión que ha sido una vez dada a los santos, esa palabra significa definitivo y para siempre. Y eso habla de la doctrina apostólica que se cerró. Habla de que ya está cerrada la revelación de Dios. Ha sido dada una vez y es para siempre. Por esa doctrina que fue dada una vez a los apóstoles, dice Judas, por esa doctrina debemos contender ardientemente. ¿Por qué Judas insta a los creyentes a contender ardientemente por la fe? Bueno, versículo 4 explica eso. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vos tenés que insistir, ustedes tienen que insistir, le dice a los creyentes, en la sana doctrina, en hacer un énfasis en la verdad, batallar ardientemente para que eso sea lo principal dentro de la iglesia de Cristo, porque vendrán hombres, y ya han entrado hombres encubiertamente, dice, dentro de la iglesia, que van a menospreciar esto. Van a decir, no más enseñanza, vamos a hacer otra cosa, vamos a darle menos lugar, vamos a hacer la iglesia un poco más divertida, un poco más amena. Y convertirán en libertinaje la gracia de Dios. Judas dice, no cedan a esto. Lo que identifica a la iglesia de Cristo es que enseña la verdad. Enseña la verdad. Así que, queridos hermanos, ¿qué identifica a la iglesia de Cristo? Identifica justamente que tienen como lo principal en sus reuniones la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de doctrina dentro de la iglesia. Hablaremos mucho de esto, queridos hermanos. Hablaremos mucho debido a lo que hay hoy en día en nuestros tiempos y por la facilidad que los creyentes tienen hoy en día de ser seducidos a falsa enseñanza. Hablaremos mucho de lo que es la predicación expositiva, que es lo que debe estar en la iglesia de Cristo y lo que debe identificar nuestra iglesia. La iglesia de Lavallaol se debe identificar por la predicación expositiva.
Interesante que la iglesia naciente, cuando Lucas describe a los primeros creyentes en Hechos capítulo 2, dice que ellos perseveraban. Esa palabra perseverar, que ya la hemos explicado varias veces, significa poner esfuerzo, intensidad en lo que se está haciendo. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué identificaba la iglesia? Entre las cosas que la identificaban, las características de que eran la iglesia de Dios, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que si usted va por allí a un lugar y ve una iglesia y dice, ¿qué hacen? Bueno, fíjese si en verdad dedican la mayor parte del tiempo de la reunión a la enseñanza. Y ahí va a saber usted si eso es una iglesia de Dios. Es interesante que aunque fueron testigos presenciales de la llegada del Espíritu de Dios, esos primeros creyentes de Hechos capítulo 2, y escucharon a los discípulos hablar en lenguas, ellos no perseveraron en el hablar en lenguas, perseveraron en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Así que la iglesia de Cristo se identifica por esto. Muy bien, hermanos. Así que a la luz de toda esta verdad, ¿sí? A la luz de todas estas verdades, podemos decir que no todos los grupos que se llaman iglesia de Dios son la iglesia verdadera. Esto es así. Esto es así. Por eso necesitamos tener un concepto bíblico de lo que es iglesia. Pregúntese cuando necesita saber si tal o cual grupo es una iglesia. Su principal función es reunirse para escuchar la enseñanza de la doctrina. ¿Tienen una reunión organizada? Ordenada y con propósitos espirituales, o solo se juntan para pasar el rato? Queridos hermanos, cuando abordemos esto, yo quiero ser específico, ser claro, queridos hermanos, en cuanto a la importancia de tener un liderazgo en la iglesia que realmente cree en las reuniones un ambiente respetuoso, de orden, para poder cumplir los propósitos por los cuales la iglesia se congrega. Soy sincero, soy claro con ustedes, queridos hermanos, abierto de corazón. No iría yo a una iglesia que, aunque enseña la verdad con fidelidad, no hay un liderazgo que mantenga el orden dentro de la congregación, porque hay un área entonces que no se está cumpliendo de lo que identifica la iglesia de Cristo. Lo que identifica la iglesia de Cristo es el orden. Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 14 acerca de las cosas que él manda en todas las iglesias de Dios, justamente hace un énfasis en el orden. Por eso capítulo 14 está todo dedicado a hablar de la edificación, pero también hace un acento de por qué en Corintios no pasaba eso. No estaban siendo edificados y eran niños en Cristo, porque en verdad lo que sucedía es que no había orden. Ahora, note esto en la iglesia de Corinto, queridos hermanos. En esa iglesia estaba Apolos. Apolos era poderoso en las escrituras, tremendo, ¿eh? Era un hombre que parece ser, la palabra que encontró Lucas para identificar a Apolos es, este es poderoso en las escrituras. No tengo idea de todo lo que significaba eso, pero evidentemente era un hombre que enseñaba muy bien la verdad. Pero en la iglesia justamente que él enseñaba la verdad eran todos niños. ¿No les parece una contradicción? Tenían Apolos y eran niños espirituales. ¿Cuál era el problema? ¿El maestro que tenían? No. Había una falta de orden, de liderazgo, de ordenar las iglesias, el tipo de reunión que tenían. Y por eso es que tampoco crecían. No aprovechaban todo lo que Dios le había dado por la falta de orden. Y por eso Pablo dice, en todas las iglesias de Dios, o sea, lo que caracteriza a la iglesia de Dios es el orden. Bueno, quería hacer un énfasis en eso. Queridos hermanos, donde hay desorden, Dios no está. Dios es un Dios de paz, y eso implica el orden. Es una iglesia que tiene una membresía que da testimonio de tener a Cristo como su Señor y Salvador. Se caracteriza por el libertinaje, vidas que no se distinguen en realidad con las del mundo. Bueno, tengamos cuidado con eso. Queridos hermanos, no todas las iglesias son la iglesia de Cristo y nosotros necesitamos saber identificarlas. Pero aún más, nosotros debemos ser diligentes en ser una iglesia bíblica a la luz de todo lo que hemos visto. Esto es concepto, queridos hermanos, de la iglesia. Un grupo de personas salvadas, llamadas por Dios a la salvación, que se congregan en un mismo lugar, bajo un liderazgo bíblico, con un propósito definido para poder poner un énfasis bien marcado en la enseñanza de la verdad. Eso es una iglesia bíblica. Fuera de eso, debemos tener ciertas dudas y tomar ciertas precauciones. ¿De dónde vamos? De los pastores que seguimos y de los grupos con los que nosotros nos relacionamos. Así que, queridos hermanos, Señor bendiga la enseñanza. Entraremos nosotros en detalles ahora, a partir de aquí, a desarrollar todas estas
verdades que vivimos de manera general en la doctrina. El Señor nos bendiga y nos ayude a ser una iglesia